Es un gusto saludarlos el día de hoy. Vamos a hablar un poco de las generalidades del cáncer de mama. Esta es una charla libre de conflictos de interés. Recordemos entonces que el cáncer de mama, además de ser una célula tumoral, es un ecosistema local con alteraciones en la fisiología celular que determinan el crecimiento maligno, ya sea por señales de autosuficiencia de crecimiento, insensibilidad a señales inhibitorias del crecimiento, evasión de muerte celular programada, potencial replicativo ilimitado, angiogénesis sostenida e invasión tisular y metástasis. Es por esto que el cáncer de mama se considera una enfermedad heterogénea, multifactorial y con manejo multimodal individualizado. Razón por la cual el 19 de octubre de cada año los íconos de la arquitectura mundial se visten de rosados para recordarle al mundo la importancia de luchar contra este flagelo. Además, instituciones de salud, como vemos en nuestro país, también se unen a esta campaña de la prevención del cáncer de seno. ¿Esto por qué? Porque una de cada 8 mujeres durante toda su vida será diagnosticada con cáncer de seno, lo que corresponde al 12%. Y recordemos, este flagelo no es ajeno al hombre. En un 1% el cáncer de mama puede presentarse en los hombres. La relación con respecto a las mujeres, la relación de cáncer de seno es 100:1. Miremos entonces qué es lo que está sucediendo en la actualidad con el cáncer de seno. Vemos que hay un aumento en la incidencia que se ha dado básicamente y una disminución en la mortalidad. Esto se ha dado básicamente por el progreso en los exámenes de tamización. Cada vez los métodos de diagnóstico y de tamización, como es la mamografía, son mucho mejores y la población tiene más acceso a ellos. Además, la mortalidad ha disminuido por la disponibilidad que tenemos en la actualidad de terapias, de nuevas moléculas para el tratamiento del cáncer de seno. Decimos entonces que la mortalidad desde el año 2006 ha disminuido 1.8% cada año. Desde el año 2012 tenemos una disminución que corresponde al 36%. Si miramos el panorama mundial y el panorama nacional, podemos recordar entonces que para el año 2018, de acuerdo a las estadísticas de Globocan, teníamos 2.100.000 casos de cáncer de mama en el mundo. Si lo miramos por ambos sexos, el cáncer de mama es la segunda causa de cáncer después del cáncer de pulmón. Pero mirado, estratificado por género, es la primera causa de cáncer y corresponde al 24% de los cánceres, es decir, de cada 4 mujeres en el mundo diagnosticadas con cáncer, una es cáncer de seno. Si miramos la mortalidad, para el año 2018 se presentaron 626.000 casos de muerte por cáncer. Miremos entonces cómo en este mapa mundi esto nos recuerda que el cáncer de mama es la primera causa de cáncer en 154 de los 183 países del mundo, excepto Bolivia y África subsahariana. Y si miramos la mortalidad, es la primera causa de muerte por cáncer en 103 de los 183 países del mundo. Miremos en Colombia qué sucedió para el año 2018. 13.380 casos nuevos de cáncer de seno, lo que corresponde casi al doble de lo que se reportó en Globocan 2012, que eran 7.600 casos. Analicemos un poco los datos de la cuenta de alto costo en Colombia y veamos cómo se reportaron como casos nuevos 24 por 100.000 mujeres, casos nuevos de cáncer. La mortalidad es de 10 por 100.000 mujeres. Y miremos cómo ese grupo etario ha ido aumentando esa curva, ha ido ensanchándose un poco más con respecto a los grupos de edad donde se presenta el cáncer. En promedio, la edad fueron 57 años, pero si miramos, hay un aumento que empieza desde los 45 años y va siendo un aumento sostenido que persiste incluso hasta los 70 años para ya iniciar su descenso. Si miramos por estadificación, de acuerdo al estado del cáncer de seno, recordemos entonces que en el régimen contributivo se presentaron
más o menos 67% de los casos en estados tempranos, solo 33% en estados localmente avanzados, comparado en contraste con el régimen subsidiado en donde el 55% de los casos corresponden a estados tempranos, solo 45% a estados localmente avanzados. Y si miramos el régimen especial, que es el que vemos acá en la segunda barra, hasta el 80% pueden corresponder a estados tempranos. Si comparamos entonces las cifras de cáncer de seno en nuestro Instituto Nacional de Cancerología, de acuerdo al anuario estadístico del año 2017, se presentaron 778 casos este año de 2017 de cáncer de seno, 6 de ellos en hombres, 772 en mujeres. Y si lo miramos por grupos, en el Instituto Nacional de Cancerología se presentó un 68% de los pacientes se debutaron con estados localmente avanzados, a diferencia de lo que vimos de acuerdo a la cuenta de alto costo. Y es que es muy importante que sigamos reportando, es necesario, eso nos va a permitir tener nuestras estadísticas propias y mirar cómo en Colombia se está comportando el cáncer de seno. Es por esto que desde el año 2016 el Instituto Nacional de Salud ha preponderado por el reporte del cáncer de seno, y para esto está la ficha Vigila 155 que debemos realizar todos quienes hacemos cáncer de seno. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Salud, este reporte cada vez va mejorando con el paso de los años. Para el año 2016 había 1.193 reportes, pero miren como para el año 2018 esto casi que se triplica el número de reportes de cáncer de seno en todo el territorio nacional. Y si miramos la oportunidad que tienen los pacientes para el tratamiento, se define como, para oportunidad de biopsia y de tratamiento para ambas, se define como oportunidad de biopsia es cuando es menor a 7 días, es decir, entre la imagen alterada y la realización de la biopsia, la oportunidad alta se considera menor a 7 días, la oportunidad media entre 7 y 14 días y una oportunidad alta mayor de 14 días. Así, el tratamiento también se considera una oportunidad alta cuando se da en menos de 30 días. Ha ido mejorando con el paso del tiempo. Y es que la progresión del tumor desde un tejido mamario normal hasta el carcinoma invasivo se da por varios fenómenos tanto genéticos como epigenéticos, es decir, fenómenos ambientales que pueden generar cambios en el ADN y generar una proliferación celular masiva. Existen para el cáncer de seno unos factores de riesgo, unos de ellos que son no modificables y otros de ellos que pueden ser modificables o susceptibles de cambio en la paciente. Entre los no modificables está el género femenino, la edad en aumento y ser portador de una mutación que predisponga al desarrollo de la patología. Como veníamos hablando de estos factores de riesgo, el más importante que se considera es ser portador de mutación genética, específicamente en los genes BRCA1 y BRCA2, haber recibido radioterapia en la pared torácica como tratamiento del linfoma en la niñez y además tener una alta densidad mamaria, está definida en la mamografía. Existen unos factores que se comportan como factores protectores para el cáncer de seno, entre ellos la lactancia, teniendo en cuenta que la lactancia sea por más de 16 meses, la paridad, cuando se considera que se han tenido 5 o más hijos, el ejercicio unido a esto a la pérdida de peso, y el índice de masa corporal en las mujeres, sobre todo posmenopáusicas, cuando está por debajo de 22, se consideraría un factor protector para cáncer de seno. Y es que de acuerdo al origen del cáncer de seno, podemos decir que el 65% es esporádico, es decir, no hay una mutación de base o un factor de riesgo atribuible a la presentación de la enfermedad. En el 15 al 25% este factor o esta etiología puede ser familiar, no necesariamente porque se hereden mutaciones en genes de alta susceptibilidad, sino que se pueden generar mutaciones o se pueden heredar mutaciones en la familia de genes de baja susceptibilidad. Y del 5 al 10% se considera que el cáncer de mama es hereditario porque se presenta claramente una mutación que lo predisponga a desarrollarlo.
Miremos cómo entonces para una sola entidad como el cáncer de mama hay varios genes que puedan estar implicados en su génesis y que puedan dar cierta susceptibilidad, así como también al revés, un solo gen puede, estando mutado, predisponer para desarrollar diferentes tipos de cáncer. Con respecto a los cánceres, a los genes asociados al cáncer de seno, recordemos que los dos más importantes son el BRCA1 y el BRCA2, que pueden tener una frecuencia que va desde el 46% incluso hasta el 87%, pero no podemos desconocer otros genes como el PAL2, el ATM y el CHEK2, que cada vez en las investigaciones han ganado protagonismo en la susceptibilidad para desarrollar cáncer. ¿Y cómo podemos sospechar que un cáncer sea hereditario? Cuando este cáncer se presenta a una edad temprana, cuando son varios tipos de cáncer que son raros y que coexisten en la misma familia, y cuando se pueden coexistir cáncer de diferente frecuencia de presentación en una misma persona. Es por esto importante recalcar la necesidad en las pacientes, sobre todo pacientes menores de 50 años que debutan con un cáncer de seno, importante recalcar que estas pacientes son susceptibles de realizarles una prueba genética. Esta prueba genética va a ser como un estudio de su ADN, de sus genes, para mirar si en alguno de sus genes existe una mutación que la predisponga a desarrollar la enfermedad. Nos permite la prueba genética pues determinar el tratamiento que se le pueda dar en determinado momento a esa paciente y realizar estrategias de prevención en el mismo contexto clínico. Hay tres pilares claves en el diagnóstico del cáncer de seno que no podemos olvidar. Recordemos que son la clínica, las imágenes y la histología. Y no puede coexistir uno sin los otros dos. Son los tres indispensables para hacer el diagnóstico de cáncer de seno. Dentro de la parte de histología, recordemos la importancia de realizar una biopsia de adecuada calidad y la biopsia que requiera que se obtenga suficiente material para obtener información que va a ser muy importante al momento de establecer una terapia en el cáncer. Entonces, digamos que la biopsia estándar es la biopsia Trucut o la biopsia con aguja gruesa. Existe también la biopsia asistida por vacío, que tiene la ventaja de que se obtiene una mayor cantidad de tejido que nos va a dar mayor información. Importante en el reporte de la patología, además de que nos reporten todo o de que nos informen todo este tipo de características como la invasión, el tipo histológico, el grado histológico, tener en cuenta si hay también invasión linfovascular. Pero más importante aún, el reporte de la inmunohistoquímica, porque la inmunohistoquímica va a ser lo que nos va a dar como la verdadera clasificación del tumor. Es como el apellido que va a ser necesario para identificar ese tumor. ¿Y en qué consiste esa inmunohistoquímica? En los receptores de estrógeno, los receptores de progestágeno, el HER2 y el índice de proliferación o el Ki-67. Existen entonces en cáncer, cuando nos abocamos a una paciente que tiene el diagnóstico de cáncer de seno, hay que tener en cuenta qué factores pronósticos y qué factores predictivos tiene de la enfermedad. Los factores pronósticos son aquellos que per se, sin ninguna relación con la terapia, ya están dando una información de pronóstico en la paciente, independientemente del tipo de tratamiento que se vaya a utilizar. Entonces, importante recordar el tamaño tumoral, el compromiso ganglionar, las metástasis, el tipo histológico, el grado histológico, si hay o no invasión linfovascular, importante cómo está el índice de proliferación, la edad de la paciente, esto nos va a determinar su estado menopáusico, y también el estado clínico general del paciente. A su vez, los factores predictivos, como su nombre lo dice, nos ayudan a determinar la respuesta a una terapia instaurada. Entonces, digamos que por eso veníamos hablando de la importancia de la inmunohistoquímica, de determinarla cuando se tenga la biopsia del cáncer de seno, porque los receptores de estrógenos, progestágenos y el HER2 actúan como unos factores predictivos que me van a dar la pauta para iniciar la terapia en la paciente. Existen en la actualidad unas pruebas que
son de gran utilidad para nosotros en el abordaje de las pacientes con cáncer de seno. Y es que las pruebas genómicas nos ayudan a integrar estos que veníamos hablando, que son los factores predictivos y los factores pronósticos. ¿Qué es la prueba genómica? Es una prueba que se toma en el espécimen de tumor, ya sea en la biopsia o el espécimen definitivo, y nos va a ayudar a determinar la expresión de múltiples genes en el tejido tumoral que van a codificar factores pronósticos y predictivos relacionados con el comportamiento que puede tener ese tumor en un futuro. Nos ayuda a predecir qué riesgo de recaída puede tener una paciente y, por tanto, si necesita o no una terapia adicional como quimioterapia o si la podemos evitar en tal caso. Es decir, si podemos desescalar la terapia. Existen en la actualidad muchas pruebas genómicas. Estas son las más comúnmente usadas. Las tenemos, digamos, disponibles en Colombia. Digamos, deben tener unas características importantes o unas indicaciones para realizarlas. No se realizan en todos los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de seno. Se realiza en pacientes con estados tempranos que tengan receptores hormonales positivos y el HER2 sea negativo. Y una de ellas, que es el MammaPrint, se puede utilizar en pacientes que tengan ganglios positivos. La prueba de recurrencia de 21 genes, en la que va a medir 16 genes relacionados con cáncer y 5 genes de referencia. Esta nos va a dar como un score de recurrencia o un puntaje de recurrencia donde nos va a estratificar el grado o el riesgo que puede tener una paciente de recaída posterior a su tratamiento, y nos lo da por números. De acuerdo al número en el que ubiquemos el resultado de cada paciente, nos va a determinar si esta paciente tiene un alto riesgo de recaída o bajo riesgo de recaída. Importante, paciente con ganglios negativos y que sea hormono receptor positivo. Esta es otra de las pruebas, la prueba de 70 genes. Tiene unas indicaciones claras. Se utiliza en pacientes con, como habíamos dicho, cáncer de mama en estados tempranos, y esta prueba se puede utilizar en pacientes que tengan de 1 e incluso hasta 3 ganglios positivos. Y también nos va a dar un score de recurrencia en donde nos clasifica la paciente si es una paciente de bajo riesgo o es una paciente de alto riesgo para recaída por cáncer. Este es el reporte, cómo nos lo reportan, de acuerdo a cada paciente nos la va a poner en esta escala, si es una paciente de bajo riesgo o si es una paciente de alto riesgo. Cuando se determina por alguna de estas pruebas genómicas que la paciente es de alto riesgo para recaída, indiscutiblemente se debe completar el tratamiento posterior a la cirugía, es decir, el tratamiento adyuvante se debe completar con quimioterapia. Hablando un poquito de la estadificación del cáncer de seno, recordemos que esta es la que nos permite saber en qué punto de la enfermedad estamos, si la enfermedad está iniciando o si la enfermedad ya tiene siembras o metástasis. El famoso TNM, donde T es el tamaño del tumor, N el compromiso de los ganglios y M si hay o no diseminación metastásica. Aquí están los diferentes tamaños, haciendo una analogía con respecto a las frutas, cómo el tamaño nos va a ayudar a determinar en la escala o en la estadificación anatómica, nos va a ayudar a determinar cómo podría ser el riesgo, la estadificación clínica y el riesgo del paciente. Hasta hace unos años utilizábamos la clasificación de la JCC en su séptima versión, que era una clasificación o una estadificación anatómica, como decíamos, basada prácticamente en el tamaño tumoral, los ganglios y la metástasis. Desde el año 2018, enero del 2018, la JCC nos propone una nueva clasificación que, además de ser anatómica, va a ser pronóstica. ¿Por qué? Porque se le agregó, digamos, a esta nueva estadificación el grado tumoral, pero además también lo que veníamos hablando, la importancia de la inmunohistoquímica como factor predictivo. Se agregaron los receptores hormonales y el receptor de HER2. Esto nos va a dar una información mucho más amplia y nos va a permitir casi que a cada paciente estratificarle el riesgo individualizado para darle una terapia individualizada. Además, en esta nueva estadificación, la octava versión, se incluyen las pruebas genómicas, que era de las que veníamos hablando, para dar una clasificación pronóstica. Entonces, miren cómo el contexto clínico cambió.
Cuando inicialmente o previamente una paciente que era clasificada como un estado localmente avanzado en la clasificación anatómica, aplicando los nuevos factores pronósticos y predictivos en la nueva escala o en la nueva estadificación, esa misma paciente puede llegar a ser o puede pasar de un estado localmente avanzado a un estado temprano, lo cual de manera muy importante va a impactar en la supervivencia. Es por esto que guías como la NCCN tienen las pruebas genómicas como nivel de evidencia 1, como nos ayudan como herramientas pronósticas para determinar el riesgo individualizado de cada paciente. Y es que si hablamos del pronóstico, es decir, cómo le va a ir a una paciente después del diagnóstico y el tratamiento del cáncer de seno, y si lo miramos aquí estratificado por edad, la supervivencia a 5 años obviamente va a ir disminuyendo a medida que es mayor el estado clínico de esa paciente. Pacientes en estados tempranos, la supervivencia es muy cercana al 95%. Si miramos el grupo de edad entre los 40 y los 69 años, que es el mayor volumen de la población de pacientes con cáncer de seno. Pero a medida que va aumentando el estado clínico, miren cómo se va disminuyendo y cómo se va impactando esta supervivencia. Cada vez vemos que los estados localmente avanzados incluso pueden llegar hasta el 70%. Se habla de que en el estado 4, en el estado metastásico, esta supervivencia puede ser más o menos del 22% a los 5 años. Y si miramos la curva, a los 10 años de supervivencia cada vez va disminuyendo mucho más. Por lo tanto, es importante siempre el primer abordaje de una paciente con cáncer de seno es hacer su estratificación clínica. Miremos, pasemos un poco a través de los estados del cáncer de seno. Recordemos el estado in situ, su nombre lo dice, el tumor está contenido por las membranas, por las células mioepiteliales de la membrana basal. En el estado 1, recordemos la escalita o la tabla de los tamaños tumorales, el tumor es hasta de 2 centímetros. Ya en el estado 2A, el tumor puede ser hasta de 5 centímetros y ya puede haber compromiso de los ganglios axilares ipsilaterales. Ya en el estado 3, el tamaño tumoral es mayor y puede haber compromiso de los niveles axilares 1 y 2. Miremos cómo en el estado 3B, que es uno de los estados localmente avanzados, puede además de haber compromiso de la piel, también compromiso de la pared torácica. Y además ver cómo en el estado 3B hay una infiltración importante de los vasos linfáticos con células tumorales y eso es lo que nos va a dar el signo clínico del edema en piel de naranja. En el estado 3C ya tenemos compromiso tumoral de la región supraclavicular y en el estado 4 es el estado metastásico donde ya el tumor a través vía hematógena o vía linfática inicia a hacer siembras en diferentes partes del cuerpo. Estos son los sitios más comunes de metástasis del cáncer de seno. Recordemos que son los huesos, pulmones, hígado, la mama contralateral y en algunos como el carcinoma lobulillar, el sistema nervioso central. El PET scan es una imagen que ha ganado un terreno importante en los últimos años para determinar si hay actividad metabólica del tumor en diferentes partes del cuerpo. Hablemos un poquito del concepto de la heterogeneidad tumoral, es decir, el cáncer de seno puede tener algunos clones diferentes de células en el mismo tumor, pero también el mismo cáncer presentarse de manera diferente en diferentes individuos. Esto es lo que se llama la heterogeneidad intertumoral y la heterogeneidad intratumoral. Si hablamos con respecto al tipo histológico, los más comunes son el carcinoma ductal, que corresponde al 76% del total de los cánceres, el carcinoma lobulillar 8%, y también tenemos estos otros tipos de tumores que cada vez tienen una frecuencia que va desde el 7% hasta el metaplásico, que es inferior al 1%. Digamos que esta es una clasificación molecular. Miren que se han descrito hasta 87 tipos distintos de cáncer de seno. Si hablamos de esa clasificación
molecular, digamos que a grandes rasgos podemos dividirlo en tres grandes grupos. El tumor luminal, que como su nombre lo dice, las células se asemejan a las células del lumen, del conducto. Este a su vez se divide en luminal A y luminal B. El tumor luminal tiene un excelente pronóstico, tiene una característica importante y es que el receptor hormonal positivo, es decir, estrógeno y progestágeno positivo, el HER2 es negativo y el Ki67 o el índice de proliferación es inferior al 14%. Generalmente las pacientes con tumores luminales A tienen mucho mejor pronóstico en comparación con los otros tumores. Si hablamos del tumor HER2 positivo, su nombre lo dice, sobreexpresa el HER2, pero los receptores hormonales son negativos y el índice de proliferación o Ki67 puede ser superior al 14%. Y si hablamos del basal-like, que como su nombre lo dice, se asemeja a las células basales de la membrana, ahí tiene incluido el tumor triple negativo. Recordemos que el tumor triple negativo es como su nombre lo dice, es negativo para receptores de estrógeno, progestágeno y negativo para el HER2. Y es que a medida que el tumor se va desdiferenciando, es decir, se va haciendo de más complejo a menos complejo, el pronóstico empeora. Es por esto que los tumores luminales A y B son de buen pronóstico, mientras que los que sobreexpresan HER2 y el basal-like, el pronóstico se empobrece. Existen unos factores importantes que nos determinan el alto riesgo de recaída que puede tener una paciente. Algunos de ellos son inherentes al tumor, otros son clínicos. Tumores mayores de 5 centímetros, compromiso de 4 o más ganglios de la axila nos pueden dar un alto riesgo de recaída, un tumor de alto grado, si está presente la invasión linfovascular, pacientes menores de 35 años o cuando estas pacientes en la prueba genómica les da alto riesgo. En la actualidad, a la luz de la evidencia, hoy el tratamiento del cáncer de seno con la aparición de las nuevas moléculas prácticamente es un tratamiento hecho a la medida de cada paciente, que individualiza el contexto de cada paciente para obtener los mejores resultados. Y no olvidemos que deben ser decisiones concertadas con la paciente, porque es una paciente que tiene un diagnóstico, pero que tiene un entorno familiar y social al que se va a ver abocada y para recibir una serie de tratamientos que va a necesitar el apoyo de su entorno, tanto familiar como social. Este es el nuevo concepto del que estamos hablando ahora, que es el de escalonamiento en la terapia. Cuando hablamos de escalonamiento es tratar de ofrecer de manera individualizada, de acuerdo al perfil molecular de cada tumor en cada paciente, la mejor terapia con el número menor de efectos adversos en esta paciente y, si es posible, menores intervenciones y que las que se hagan sean intervenciones efectivas en cada tumor. Si hablamos entonces del tratamiento, el tratamiento lo podemos dividir de acuerdo al estado del tumor. Los estados tempranos, que son los estados 1 y 2A y algunos 2B, indiscutiblemente arrancan con manejo local, esto se denomina cirugía y radioterapia. Los estados localmente avanzados, manejo sistémico, y el estado metastásico con manejo sistémico. Dentro del estado local, dentro del tratamiento local está la cirugía y la radioterapia, es lo que se hace en el lecho tumoral, mientras que el manejo sistémico incluye, además de la quimioterapia, que ha sido el abanderado del tratamiento sistémico a través de la historia, pero han aparecido nuevas estrategias de tratamiento como la terapia hormonal, la terapia target y la inmunoterapia. De acuerdo al momento en el que se administra el tratamiento del cáncer de seno, son diferentes escenarios y nos van a determinar también la supervivencia de cada paciente. Entonces, el escenario neoadyuvante es el que se le administra a la paciente el tratamiento entre el tiempo comprendido entre el diagnóstico y antes de la cirugía. El tratamiento adyuvante es el que se da posterior a la cirugía, ¿sí? Y durante todo el tiempo que la paciente esté libre de recaída o libre de metástasis. Y posteriormente el escenario paliativo es cuando aparece alguna progresión, ya sea local o sistémica en la paciente.
Hablando un poquito con respecto a esos escenarios, la terapia neoadyuvante, que como dijimos es la que se da previa a la cirugía, inicialmente se planteó en los estados localmente avanzados para tratar de disminuir o hacer un tumor que previamente era inoperable, hacerlo quirúrgico. Pero en la actualidad, la terapia neoadyuvante ha ganado un terreno importante en los estados tempranos, sobre todo en los tumores que son HER2 positivos y triple negativos, que responden muy bien a la terapia anti-HER2 y a la quimioterapia, y eso le permite mejorar la relación seno-tumor para hacer más tasa de cirugía conservadora. Es importante también recordar que la terapia neoadyuvante nos permite evaluar la sensibilidad in vivo que tiene un individuo a determinada molécula y también el manejo de las micrometástasis y de las células tumorales circulantes para evitar que se den áreas de metástasis. Nos permite también nos da tiempo para obtener el resultado de la prueba genética en las pacientes que tienen la indicación de tomarla, y nos permite también tiempo para planear la reconstrucción en el caso que las pacientes opten por la cirugía radical. Y es que miren cómo ha impactado de manera importante la terapia neoadyuvante en la supervivencia de las pacientes. El principal factor predictor de pronóstico cuando se administra terapia neoadyuvante es la respuesta patológica completa, es decir, la desaparición del tumor en el espécimen quirúrgico, en el espécimen que se revisa en la patología. Entonces miremos cómo en líneas rojas las pacientes que tuvieron respuesta patológica completa después de recibir quimioterapia neoadyuvante, comparada con las pacientes que no tuvieron la respuesta, es decir, que al evaluar ese espécimen quirúrgico se encontraba un tumor residual, y miren cómo estas curvas se abren con el paso de los años. Después de 18 años de seguimiento, cada vez es más impactante cómo la respuesta patológica posterior a quimioterapia neoadyuvante mejora de manera importante tanto la supervivencia libre de enfermedad como la supervivencia global en las pacientes. Hablando un poquito de la estadificación axilar, el gold estándar en la actualidad de la estadificación es el ganglio centinela. El ganglio centinela, vamos a ver ahorita, es como cuál es la fundamentación del ganglio centinela, pero en términos generales esa estadificación en la axila nos da una información pronóstica, nos permite hacer además un control locorregional de la enfermedad y esto va a impactar en supervivencia. Cuando el ganglio centinela es positivo, la paciente debe ir o se debe completar la estadificación axilar con el vaciamiento axilar, pero si el ganglio centinela es negativo, no requiere vaciamiento axilar. En la actualidad se acepta hasta 3 ganglios positivos para evitar el vaciamiento axilar. Después de 3 ganglios positivos, se debe llevar la paciente a vaciamiento axilar. Entonces, como veníamos diciendo, el ganglio centinela es el método estándar en la estadificación axilar, es el primer ganglio de drenaje de la glándula mamaria. Se utiliza con técnica única o técnica dual. En la técnica única se utiliza con radioisótopo, en la técnica dual azul y radioisótopo. Esto hace que viajen después de la inyección de estas dos sustancias, viajan a través de los ganglios y se hace una captación a nivel de la axila con una gamma sonda. Esto nos va a permitir con exactitud y una sensibilidad del 88% determinar cuáles pueden ser los ganglios más que tengan mayor captación. Estos son los que se remueven y se llevan a estudio definitivo para determinar si están comprometidos o no por tumor. Hablando del control local de la enfermedad, definitivamente la cirugía conservadora es el gold estándar en el manejo actual del cáncer de seno. Es importante tener en cuenta que hay unas condiciones especiales para llevar la paciente a cirugía conservadora, entre ellas pacientes con adecuada relación seno-tumor, que no tengan una enfermedad multicéntrica. Recordemos que la enfermedad multicéntrica es cuando hay más de 1 o 2 focos tumorales en diferentes cuadrantes de la mama. Esto contraindica de manera categórica realizar cirugía conservadora. Importante que recordemos que la cirugía conservadora en la actualidad va unida a la radioterapia, entonces que la paciente no tenga contraindicación para recibir radioterapia, que se le pueda hacer un adecuado seguimiento y cuando se evalúa el resultado a largo plazo
comparando la supervivencia, se ve que no hay ninguna diferencia entre cirugía conservadora y mastectomía. Importante en la cirugía conservadora, márgenes negativos, es decir, que no queden márgenes al interior de la mama comprometidos. Lo que se considera hoy como márgenes negativos es no contacto con la tinta. Hablando un poco de la cirugía radical, recordemos que es la mastectomía. La mastectomía en los primeros años era, digamos, el manejo radical de la enfermedad. En la actualidad se utiliza en pacientes que tengan contraindicación para cirugía conservadora o pacientes que también puedan estar en estados tempranos, pero que opten por realizar la cirugía radical. Y afortunadamente ya no vemos en la actualidad este tipo de intervenciones. Esta es una mastectomía radical o mastectomía de Halsted, en donde se hacía no solamente resección de la glándula mamaria, sino también de los músculos pectorales, los ganglios axilares y los ganglios de la mamaria interna. En aquellos pacientes que son llevadas a mastectomía es importante tener en cuenta que existe y que se le debe ofrecer a la paciente y tiene todo el derecho y está contemplada en nuestra legislación colombiana la reconstrucción mamaria, que se puede hacer de acuerdo a si es inmediata o diferida con respecto a la cirugía del cáncer de seno, de acuerdo al tipo de tejido que se utilice, ya sea tejido autólogo, propios tejidos, o tejido heterólogo con implantes, o de acuerdo al tipo de cirugía que se le haga a la paciente, porque la reconstrucción mamaria también está contemplada en pacientes que se llevan a cuadrantectomía. Miremos los colgajos que se pueden utilizar de diferentes partes del cuerpo para hacer la cobertura y dar volumen en el caso de la reconstrucción. Y también tenemos los colgajos libres, que son los que en este momento estamos utilizando para hacer el cubrimiento de los grandes defectos. Y miren cómo un colgajo, una buena reconstrucción puede de una manera muy importante mejorar la calidad de vida de una paciente. Con respecto al tejido heterólogo están los implantes, que existen dos tipos de implantes, que son las prótesis y los expansores prótesis. Hablando un poco de la radioterapia, recordemos que también hace parte del tratamiento local de la enfermedad. La radioterapia es la aplicación de altos volúmenes de energía que van a incidir sobre las células tumorales generando un daño por ionización en el ADN, en la doble cadena del ADN y por lo tanto la muerte de las células tumorales. En la actualidad, la radioterapia está la radioterapia externa, en la que se hace una planeación previa para tratar de disminuir al máximo la radiación de los órganos cercanos al tumor. Miren la importancia, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, cómo una adecuada planeación de la radioterapia actual evita irradiar gran cantidad de pulmón y sobre todo corazón para evitar trastornos o insuficiencias cardíacas a un futuro. Existe además también la radioterapia intraoperatoria, que es la que se realiza en el mismo acto quirúrgico de la cirugía del cáncer, donde se pone un dispositivo y hace una liberación in situ de la radioterapia y posteriormente la paciente ya queda con el tratamiento local completo. Con respecto a la terapia sistémica del cáncer de seno, de acuerdo al subtipo molecular, pues lo que veníamos conversando, pues si los luminales son los tumores que son receptores hormonales positivos, indiscutiblemente la primera línea de tratamiento va a ser la hormonoterapia. En los pacientes con tumores HER2 positivos, la terapia anti-HER2 va a ser la primera línea, que puede estar incluso combinada y acompañada de quimioterapia. Y en los pacientes triple negativos, la quimioterapia es la columna del tratamiento y desde hace 5 años la inmunoterapia ha venido ganando un terreno importante en el tratamiento de las pacientes con tumores triple negativos. Recordemos los agentes de quimioterapia, lo que habíamos dicho a través de la historia, son los que nos ha permitido mejorar la supervivencia en las pacientes y lo que veníamos diciendo en las pacientes con tumores triple negativos, indiscutiblemente todo lo que es la inmunoterapia nos va a permitir mejorar el pronóstico en ellas. Recordemos de manera importante los pioneros de la hormonoterapia, que son el tamoxifeno. Inicialmente lo que hace es bloquear el receptor de estrógeno para evitar la transducción de señales al interior de la célula y que se dé la replicación celular.
están también los inhibidores de aromatasa. Y la hormonoterapia se debe dar de acuerdo al estado menopáusico de la paciente. Siempre que tengamos pacientes con diagnóstico de cáncer de seno que sean receptores hormonales positivos, tenemos que tener en mente que la hormonoterapia hace una parte pivotal del tratamiento. Por tanto, en mujeres premenopáusicas es mejor hacer un bloqueo ovárico y de esta manera poder ofrecer a la paciente inhibidores de aromatasa. También podemos dar y debemos dar hormonoterapia en las mujeres posmenopáusicas. Con respecto a la terapia anti-HER2, entonces es una terapia target que está dirigida a las pacientes que tienen la sobreexpresión de los receptores de HER2 en su membrana. Lo que hacen son unos anticuerpos monoclonales, el trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es fijarse a estos receptores y evitar que se dé la transducción de señales al interior de la célula. En cuanto a la paciente con enfermedad metastásica, hay 3 objetivos importantes en ella: prolongar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, controlar los síntomas y ofrecerle, ante todo, calidad de vida. No olvidemos que en la paciente con diagnóstico de cáncer de seno que no tiene aún su paridad satisfecha, y recordemos que cada vez tenemos mujeres con presentación de cáncer de seno en edades muy tempranas, estamos hablando de la 4ª década de la vida, estas mujeres, muchas de ellas aún no han tenido hijos, entonces existe el campo de la oncofertilidad, en donde debemos hablarle a la paciente de la posibilidad de preservar sus ovocitos, preservar tejido ovárico o en dado caso preservar criopreservación de embriones. Es un contexto que no podemos olvidar y que cada vez gana más terreno en el tema del manejo de la paciente con cáncer de seno. Y definitivamente lo que está ganando muchísimo terreno es la medicina de precisión, que nos permite hacer una taxonomía actual de cada tumor para hacer un diagnóstico exacto, un tratamiento que sea target dirigido a cada paciente y de esta manera obtener mejores resultados. Es por esto que en el futuro esperamos tener reportes o digamos predictores de respuesta al tratamiento como este, en donde se midan moléculas o vías moleculares en cada uno de las pacientes, ya sea en el tumor o en el estroma, que nos permita tener varias opciones de tratamiento para darlo en cada paciente. Por último, quiero agradecerles su atención y definitivamente seguimos trabajando in memoriam y por aquellas pacientes que siguen librando esta batalla. Muchas gracias por su atención.